vamos a hacer un recordatorio. Esto creo que ya lo han visto en física, ¿verdad? O tal vez en métodos experimentales, de que el producto vectorial de dos vectores, por ejemplo, si yo multiplico el vector A vectorialmente por el vector B, entonces el vector resultante es un vector normal perpendicular al plano formado por los vectores que se multiplican, es decir, un vector que va a ir en esta dirección, ¿verdad? Es decir, formando un ángulo de 90 grados con el plano formado por los vectores que se han multiplicado vectorialmente. Eso nos va a interesar para el siguiente ejercicio y también para muchos ejercicios que se ven relacionados con rectas y planos en el espacio numérico tridimensional. Entonces, en la clase anterior ya habíamos visto la ecuación o forma canónica del plano y la ecuación general, ¿verdad? Ahí nos habíamos quedado. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, aquí me dicen que determine la ecuación general del plano que pasa por el origen, que pasa por este punto y además por ese otro punto, ¿verdad? Entonces, casi siempre podemos a veces hacer dar una idea en una figura de la situación que se tiene, ¿verdad? Entonces, digamos que este es el plano que andamos buscando, cuya ecuación andamos tratando de determinar. Me dice de que él pasa por el origen. Es decir, las coordenadas del origen, ustedes saben de que son todas nulas. Entonces, uno de los vectores me dice que es el vector, uno de los puntos por los cuales pasa también es el punto de coordenadas 3, 2, menos 1, ¿verdad? Y pasa también por ese otro punto, menos 1, 2 y 0. Entonces, quiere decir que una forma de resolver este problema sería eso. Yo puedo generar un vector que vaya de este punto a este punto, del origen a ese punto. Ya tenemos un vector, al cual yo si quiero le puedo llamar un vector A. Vamos a ponerlo aquí. Nuestro vector A. Y también puedo generar un vector que vaya del origen a ese otro punto, ¿verdad? Y le puedo llamar un vector B. Entonces puedo conocer sus componentes correspondientes. Habíamos dicho que si es del punto terminal y este es el inicial, a las componentes del terminal, es decir, la X del terminal le resto la del inicial. Yo me quería 3 menos 0, 3, 2 menos 0, 2 veces. Menos 1 menos 0, menos 1, ya tenemos nuestro vector A. Y nuestro vector B de igual forma. A la del terminal le resto la del inicial, me quedaría menos 1 menos 0, menos 1. Otro me va a quedar 2, 0 menos 0, 0. Preguntadas ahí, ¿por qué genero esos dos vectores? Porque si yo no, observen de que para conocer la ecuación de un plano, necesito un punto y un vector normal. Puntos me sobran, puedo tomar este, puedo tomar este. Entonces lo que me hace falta es determinar un vector que sea normal al plano que andamos buscando. Entonces, ese vector va a ser el producto vectorial de A por B. Sería el vector normal. Entonces, buscamos ese producto vectorial. Nuestro vector normal va a ser el producto vectorial de A por el vector B. Entonces, habíamos dicho que esto lo podemos escribir en términos de un determinante, eso es un recurso mnemotécnico. Realmente no es un determinante en el sentido estricto de la palabra, lo usamos como recurso mnemotécnico para poder recordar el vectorial. En la primera fila ponemos los vectores unitarios y cota y grado. En la segunda fila escribo los componentes escalares del primer vector que se multiplica. Si en ese caso el primer vector que se multiplica, multiplicando sería 3, 2, menos 1. 3, 2, menos 1. Y en la tercera fila, las componentes del segundo vector, en este caso sería B.
1, 2, 0. Estoy en ese producto vectorial, a ver cuánto le da. Recuerden eso. Aquí tenemos 2 por 0, 0. Me daría doble. Usando cofactor, ya no se lo decía, ¿verdad? Pero ahí lo estoy escribiendo en términos de sus componentes escalares. Aquí me daría 0. Menos 1. Pero como en posición impar le ponemos 1. 0 menos 1. ¿Verdad? Pero como es posición impar, le cambiamos el signo. Finalmente 6. ¿Verdad? Más 2, 8. ¿Pregunta hasta ahí o alguna observación? Disculpe, lo que hizo nada más fue encontrar el determinante de la matriz, ¿verdad? Que se le formó. El determinante, sí, aquí realmente no hablamos de matrices, aquí sí estrictamente hablamos de un determinante donde en la primera fila, si ustedes lo quieren escribir en términos de, o sea, un determinante que lo evalúo usando cofactores por la primera fila, por decir algo, esta es posición 1, 1, ¿verdad? Como es 1, 1, 1 más 1, ¿verdad? Y el elemento por su respectivo menor, ¿verdad? El menor sería este determinante. Esto es lo que estoy haciendo. Ustedes quieren recordar eso. Entonces me quedaría 0, aquí me quedaría 2 y, ¿verdad? Pero voy a poner las otras. Repito, por cofactores evalúo el determinante usando cofactores a través de la primera fila. Entonces, este sería posición fila 1 con una doble. Es impar. Como es impar, entonces ponemos menos 1 elevado a la 1 más 2. 3, pero como va impar va a cambiar el signo. Es por este signo que aquí me da menos, le pongo más porque me quedaría menos 1 y multiplicado por el elemento. En el elemento de esa posición sería el vector unitario J con su respectivo menor, que sería el de eliminar la fila y la columna. Sería 3 menos 1, ustedes lo quieren recordar, menos 1 y 0. ¿Estamos? Y finalmente el de la posición fila 1, columna 3. Entonces tendríamos menos 1, 1 más 3, sería 4. El elemento, ¿verdad? Por su respectivo menor. Eliminamos la columna y la fila donde está él. Lo que queda va a ser el menor respectivo. 3, 2, menos 1 y 2. Entonces aquí me quedaría 1, ¿verdad? Menos 1 elevado a la cuadrada, 1, ¿verdad? Horrible. Y aquí hay una sola vez, voy a ponerla ahí aquí. Me daría 0, 2 veces 100. Aquí posición me daría 1 a la menos, al cubo, menos 1, por j menos j. Voy a poner menos j. Entonces daría menos 1, menos j. Y aquí 0, ¿verdad? Menos por menos da más, ¿verdad? Por determinante orden 2, menos 1. Y entonces me quedaría menos por menos da más, ¿verdad? Y aquí 1 a menos 1 a la cuarta, 1, ¿verdad? Cada. Sí, 6 más 2, 8. Y entonces ahí lo tenemos ya en ese sí, más j, más una vez j, más 8 veces, claro, en términos de los componentes vectoriales, pero la forma más fácil con componentes escalares, 2, 1 y 8. ¿Estamos? Y es un recordatorio de eso. ¿Por qué se multiplica i por menos 1? I por menos 1. Uh-huh. No, j por menos 1. No, es ahí. Recuerden que estoy evaluando un determinante a través de todo el determinante evaluado por la fila 1. Sí. Recuerden que va a ser el elemento por su respectivo factor. Sí. Y este elemento por su respectivo factor.
Recuerden ese paso que vieron al inicio en la unidad de matrices, ¿verdad? Evaluar un determinante a través de cofactores. Este sería el cofactor, este sería el elemento por su respectivo cofactor. Entonces, la suma de esos productos me va a dar el valor del determinante. ¿Estamos? Sí, pero ese es -1, ¿verdad? El que está a la par multiplicando, porque no se ve muy bien. -1, recuerden de los cofactores. Recuerden lo de los cofactores, ¿verdad? El factor, vamos a poner en posición 1, 1, va a ser -1 elevado a la i más j. A la i más j. Por su respectivo elemento, ¿verdad? El elemento que sería, llamémosle A, ¿verdad? 1, 1. Ese es el elemento de la posición 1, 1. Recuerden esa situación. Ese es lo que estoy haciendo. Es esta parte. Esto sería el elemento, el I, ¿verdad? Todo unitario. Y aquí por su respectivo, el menor, ¿verdad? El menor correspondiente, M y J. Aquí le vamos a poner M y J. Eso lo veían al inicio del curso, ¿verdad? Evaluar un determinante a través de cofactores, ya sea, aquí lo hacemos por la fila 1, porque es la más adecuada. Sin embargo, se puede evaluar por cualquier otra fila y el resultado siempre va a ser el mismo. Bien, como esto es un recordatorio, voy a eliminar esto. Bien, tenemos allí ya el vector que sería de la componente, sería A, B y 0. Y el punto puedo tomar cualquiera. Voy a tomar este, pero puedo tomar o bien este o bien este. El resultado me va a dar lo mismo. Ustedes pueden hacerlo en casa, evaluando, tomando como X sub 0 y sub 0, o bien este o bien este. El resultado le va a dar lo mismo. Entonces recuerden de que la ecuación o forma canónica sería A factor de X menos X sub 0. Más B. Recuerden aquí, hay bastantes elementos que ya se vieron, es de irlo recordando. Aquí solo les doy una idea, porque aquí a los elementos ya eso damos por visto. Aquí solo una idea para que recuerden eso. Y sub 0 más C factor de Z menos Z sub 0. Sustituyo igual a 0. Nuestro A natural le toca factor de X menos X sub 0. 0. B, 1. Factor de Y menos Y sub 0, que sería el 0. Y C, que sería 8. Factor de Z menos Z sub 0 igual a 0. Entonces tendríamos, al llevarlo a la forma general, le quedaría 2X más Y más 8 veces Z igual a 0. Y tenemos la ecuación de forma general de plano. ¿Preguntas allí o alguna observación? Esa sería una forma de hacerlo. Otra forma, ustedes saben de que si estos son puntos del plano, su coordenada, es decir, al sustituir sus coordenadas en su ecuación general, me la deben de satisfacer. Ustedes recuerdan la ecuación general del plano. Tenemos la forma general, tenemos a X más BY más CZ más D igual a 0. Ahí tenemos la ecuación de forma general. Quiere decir que si ese es su punto del plano, quiere decir que si sustituyo X por 0, Y por 0, Z por 0, me la deben de satisfacer. Entonces sustituimos las coordenadas de este punto allí, me quedaría aquí, ¿verdad? 0 por X, 0 por Y, 0 por Z, me quedaría aquí 0 por algo, 0, 0 por algo, 0, me quedaría 0 más 0, más 0, más D, ¿verdad? Entonces aquí puedo obtener de que deba ser una nula. Veamos para el otro punto, por ejemplo, para el punto de este, veamos ver. Menos 1
0. Sería nuestro X, nuestro Y y nuestro Z. Entonces me quedaría menos A. Estoy sustituyendo aquí, ¿verdad? Menos 1 por A menos A. 2 por B, 2B, ¿verdad? Z, 0 por algo, 0, ahí me daría 0. Y el D que vale 0. Observen de que D, como ya sé que es 0, igual a 0. Entonces me quedaría, por tanto, nuestro A me va a quedar igual a 2 veces B. Vamos con el tercer punto. Me debe satisfacer también la ecuación general, por ser un punto del plano. Aquí sustituyo X por esto, Y por esto, y Z por eso. Sustituyéndolo me quedaría 3A, ¿verdad? 3A, 2 veces B, ¿verdad? Menos 0. Y D que vale 0, ¿verdad? Como D vale 0, lo puedo ignorar. Pero ¿cuánto vale A ya? En términos de D, que vale eso. Entonces me quedaría 3 por 2 veces B, ¿verdad? Más 2 veces B, menos C igual a 0. Aquí me daría 6B más 2, 8B, ¿verdad? Entonces me quedaría 8B igual a 0. Entonces quiere decir que como el vector normal tiene esta forma, ¿verdad? A, B, 0. Entonces tendríamos esta situación. Nuestro A, B, B, lo voy a dejar así como parámetro, el C, 8 veces B. ¿Pregunta hasta ahí? Eso genera una duda. B. Y el C, 8B. Ajá, sí. Ingeniero, el vector n, el valor de b no sería menos 1. Es menos 1, me dice. ¿A dónde Sí, es el vector. El resultado del vector. la del vector normal, me dice usted? Sí, donde es 2,1,8. 2,1. Para que se ve que estos son los puntos. A la hora de multiplicar la matriz, Ah, el aquí resultado. B no eh, sería menos 1. es este valor. Sí, Vaya, observe de que el determinante, vaya, eliminamos, cuando yo genero el menor sería, para correspondiente a este me diría 3 por 0, 0. Menos por menos da más, pero sería 0 menos de determinante de 2, menos por menos, me daría menos 1. Pero como es posición impar, por el menos 1 de los cofactores le ponemos más. Aquí siempre lo cambiamos. ¿Estamos? Por la posición. ¿Se acuerda eso? El menos 1 a la elevado a la 3 le da menos 1. Por eso menos por menos a más. Eso. Ahí lo especifiqué cuando lo expliqué por medio de cofactores. Que es como lo hago allí. Ahí lo obvio esa situación. Pero esto es ese menos. ¿Estamos? Bien. Entonces aquí tengo ya mi vector normal. Entonces nos vamos a la ecuación. Tendríamos 2 veces B. Voy a usar siempre este, sin embargo puedo usar otro vector. Más B por Y menos 0 más C. Factor de C también 0. Estoy sustituyendo en esta ecuación. Entonces, si ambos miembros los divido, observen aquí me queda, si ambos miembros los divido, o sea, o los multiplico por el recíproco de B, estoy suponiendo que B es diferente de 0, me va a quedar 2 veces X. Aquí me quedaría B entre B1 por Y, 10. 8B entre B, 8 Z, 8 veces Z igual a 0. Llego a la misma ecuación. O sea, se pudo haber resuelto usando la ecuación general así, ¿verdad? O usando esta forma. Hay problemas que se pueden resolver de más de una forma. A veces por el tiempo no va a ser de diferentes formas.
Bien, veamos. Tengo una duda. Los vectores B y A simplemente los dedujo porque son tomando el punto nada más. El A, el vector. Los dos vectores, A y B. A, el A y el B. Estos Ajá. vectores. Sí, O sea que yo generé esos vectores porque yo sé, vaya, observen de que para conocer un plano que necesitamos un punto y un vector normal, ¿verdad? Pero conocía más de un punto, podría haber usado esto. Si ustedes quieren, pueden, en vez de usar el origen, pueden tomar este o este, y el resultado les va a dar lo mismo. Pero que me hace falta un vector que sea normal al plano, no lo teníamos. Entonces, ¿qué lo quise? Generar el vector que va de este punto a este punto y de este por este. Observen de que como son puntos que están sobre el plano, si los multiplico vectorialmente, me van a generar un vector que sea normal al plano formado por los vectores. Como están sobre el plano que ando buscando, ¿verdad? Ese vector también va a ser normal al plano y al mismo tiempo a los vectores A y B. Estamos. Entonces, por eso generé ese vector, porque necesito mi vector N. Le da un punto y un vector normal. Con ello, con la ecuación esta, generaba la ecuación del plano. Recuerden, para conocer un plano, un punto y un vector normal. Si no lo tengo el vector normal, hay que ver cómo nos la ingeniamos para generar dicho vector. Esa es la idea. Bien, veamos otro ejercicio. Ingeniero, tenía una duda. Con el primer método, ¿verdad que dijo que se podía agarrar cualquier punto de los tres para sacar la ecuación general? Alguien dijo, mire, yo no quiero este punto. Tomen este o tomen este. Van a ver que el resultado les va a dar lo mismo. Háganlo. No lo voy a hacer porque el tiempo no lo permite. Sin embargo, ustedes lo pueden probar. Alguien lo puede hacer con este, lo introducen en vez de 0. Aquí les iba a quedar, pónganse que introducen este. Les iba a quedar 2 factor de x menos por menos. Tomamos. Estoy tomando esto otro. Más y, B, factor de y, menos 2, C, 8, Z menos, aquí lo podemos verificar rápidamente. Doble X, 2 por 1, doble. 1 por y, 1 por menos 2, doble. 8 por Z, 8Z. 8 por 0, 0. Se simplifica esto y esto. Me quedaría 2X más y más 8 veces Z igual a 0. Ahí tenemos la misma ecuación. Y lo mismo pueden hacer para los otros. Vamos a llegar a la misma ecuación. Siempre, independientemente del punto. Amén de que el punto no estuviera sobre el plano. Entonces no llegaría más a lo mismo. Son puntos coplanares sobre el mismo plano. O sea que en ese caso ustedes pueden seleccionar al que quieren. Bien, veamos otro ejercicio. De nuevo, en la medida que podamos, vamos a hacer una figura que nos permita interpretar mejor el problema. Veamos el problema. Dice, obtener la ecuación del plano de obtener la ecuación general del plano que contiene A que contiene a este punto. Es decir, en otras palabras, este punto lo es de un plano. Del plano que andamos queremos determinar su ecuación general. Y es paralelo
al plano XY. Ustedes ven que ya tenemos un elemento de lo que queremos. Conocemos un punto D. Un punto del plano que estamos buscando. Entonces me hace falta determinar un vector normal. Vamos a hacer un bosquejo. Me dice que él contiene a este punto. 3, 2. Me desplazo en el sentido positivo del eje Y, 2 unidades, sí, y luego 4 unidades en la dirección negativa del eje Z, es decir, nos desplazamos 4 unidades hacia abajo. 1, 2, 3, 4, veamos que ahí está. Entonces ahí tenemos el punto del plano que andamos buscando, pero me dice, no me da un vector normal, pero me dicen que es paralelo al plano XY. Es decir, como que este fuera mi plano YZ y el plano del piso es el plano XY. Aquí voy a dibujar una porción del plano XY. Entonces quiere decir que como es paralelo a este plano, quiere decir que el plano que andamos buscando tiene esta orientación. Es decir, este plano es paralelo al plano buscado, el plano XY. Es decir, tenemos dos planos así, ¿verdad? En esta dirección, así, ¿verdad? Entonces quiere decir de que un vector normal al plano XY, que sería este, un vector normal al plano XY, va a ser un vector normal al plano, porque ese vengo y lo puedo, como es un vector libre, ¿verdad? Vengo y lo puedo desplazar conservando sus características de magnitud y dirección. Normal a este y normal a este. Pero ¿quién va a ser ese vector normal, ese vector n? Observen de que es un vector normal de acuerdo a esto. Sería el vector cuya componente x es 0, su componente y también nula, y su componente z cualquier número diferente de 0. Por decir algo, aquí tomamos el 1, sin embargo, puede haber tomado cualquier otro número, menos 2, menos 20, 15, 30, y 40. Entonces voy a tomar el 1. Ya conozco un vector normal al plano que yo ando buscando su orientación. Entonces, conociendo un punto, 3, 2 y menos 4, sería en este caso x sub 0 y es sub 0 y z sub 0, puedo conocer la ecuación del plano. Entonces tendríamos a factor de x menos x sub 0, ¿verdad? Más b factor de y menos y sub 0 más c factor de z menos z sub 0, que da igual a 0. Nuestro a es nulo, ¿verdad? Factor de x menos x sub 0 menos 3. B también es nula. Factor de y menos y sub 0. Y z, 1, 0. Factor de z menos z sub 0 menos 4. ¿Sí? Igual a 0. Entonces esto se me va a anular, esto se me va a anular y aquí me quedaría menos por menos, vamos a ver, z más 4 igual a 0. Entonces z igual a menos 4. Entonces tendríamos un plano z igual a menos 4. Aquí podemos sacar una conclusión. En general, un plano
paralelo al plano, en este caso, XY, ¿cuál es la variable que me menciono cuando digo XY? De las tres variables en el espacio tridimensional. ¿Qué variable me he mencionado cuando digo XY? ¿Qué variable me he mencionado de las tres? Z. Entonces va a ser Z igual a una constante. Es decir, C es una constante, cualquier número real. Un plano paralelo al plano XZ, ¿qué variable me he mencionado allí? Cuando digo XZ, Y. Entonces va a ser Y igual a una constante. Y un plano paralelo al plano YZ, ¿cuál sería su ecuación? ¿Qué forma tendría? X. X igual a 0. Entonces ahí generalizo. Ahí tenemos todos los casos que pueden darse. Bien, veamos otro ejercicio. Veamos un tercer, antes Disculpe, yo tengo una duda. En el diga. vector normal se puede agarrar cualquier punto, ¿verdad? O sea, porque el vector normal sale del origen, ¿verdad? Pues sí, un vector normal en esta dirección, pero un vector que tenga esa dirección pudo haber tomado, digamos, en vez de este, pudo haber tomado un normal, digamos, que vaya dirigido hacia abajo, en vez de ir hacia arriba, vaya hacia abajo, pero siempre es normal, ¿verdad? Va a ir dirigido hacia abajo, era normal, uno que tenga una componente Z negativa, por decir algo menos 7. Si lo toma, le va a dar el mismo resultado. Sí, le va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Esa es la idea. Porque entonces aquí me quedaría, en vez de C, me quedaría menos. Los otros dos me van a dar 0. Aquí me quedaría menos 7, factor de Z, menos por menos da más 4. Los otros me dan 0, igual a 0. Para que este producto sea 0, lo va a hacer únicamente si el segundo factor es 0, porque el otro es diferente del 0 y igual a la misma conclusión. Z igual a menos 4. Cualquier vector puede tomar, excepto el 0, porque sería el vector nulo. Ese no. Vector no nulo. Estamos. Bien. Veamos otro ejercicio, pero antes de ver otro ejercicio, ustedes, vaya, veamos, digamos que este fuera nuestro eje Z. Digamos aquí nuestro eje Y y aquí nuestro eje X. Digamos que yo tomo un punto de por aquí, digamos, a la altura de 2, digamos. Observen de que ese punto tendría de coordenada X igual a 0, Y igual a 0 y Z igual a 2. Digamos, tomo un punto de acá abajo, digamos, a la altura de menos 3, digamos. Pues sería 0, 0, menos 3. En general, observen de que estos puntos que intersecan el eje Y o que están sobre el eje Y, su X y su Y son nulas. ¿Estamos? Entonces quiero decir que un punto que se encuentre sobre el eje Y, el eje Z, perdón, la X y la Y van a ser nulas. Es decir, la forma de esos puntos sería de 0, 0 y un valor n, digamos, donde n puede tomar cualquier real. ¿Estamos? Esa es la idea. Menciono eso porque lo vamos a utilizar en el siguiente ejercicio. Vamos el siguiente ejercicio. 3. Ahí me dice que encuentre la ecuación del plano que satisface la condición del siguiente.
Le vamos a poner, para ser más específico, le voy a poner aquí las dos. Entonces, para ser más específico, satisface las dos. Las dos condiciones siguientes. La primera condición le dice que pasa por el punto donde x más 3y menos 2z más 6 igual a 0 corta al eje z. Al eje z. Y la otra condición, o sea que ya me están dando en forma implícita un punto del plano. No es donde dice, además es perpendicular a la recta le voy a llamar L, voy a ser específico. L, la recta L, que tiene de ecuación 5 menos 2x igual a y más 3 igual a 6 z menos 1 partido entre 2. Observen que ahí tenemos una ecuación de la recta, de esa recta. Entonces me dice que es perpendicular a esta recta. Entonces veamos la primera condición. Quiere decir que si conozco ese punto de corte, voy a conocer un punto de plano. Como me dice que pasa por el punto donde este plano corta el eje Z, él va a cortar al eje Z un punto que esté sobre el eje Z, decíamos, va a tener de abscisa 0 y de ordenada 0. Entonces vamos a tener el punto de corte. Entonces veamos el punto de corte. Si X es igual a 0 y Y es igual a 0, ¿verdad? En esa ecuación del plano, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí 0, voy a poner así específicamente, para que vean dónde procede. Voy a obtener la z del punto, ¿verdad? Despejo para esta ecuación, aquí me dio nulo, ¿verdad? Despejar para z, le va a quedar z igual a 0, ¿verdad? Entonces quiere decir que ese punto de corte es el punto de abscisa 0, ordenada 0 y de z igual a 3. Entonces diría que x sub 0, y sub 0, z sub 0. ¿Verdad? ¿Estamos? ¿Preguntadas hasta ahí? Hagamos un esquemita. Digamos que este es el plano que yo ando buscando. Digamos que ese es el plano que yo ando buscando. Y por ahí tenemos ese puntito, ¿verdad? Ese punto de corte. Entonces, me dice aquí en la segunda condición, es perpendicular a esta recta. Es decir, es perpendicular a esa recta. Lo que tenemos es que como que si yo estuviera, este fuera el plano, digamos, ¿verdad? Este es el plano, así, ¿verdad? No sé, en algún lugar del espacio lo vamos a ver de alguna posición. Pero la situación es que estaría formando un ángulo de 90 grados con ese plano, porque es perpendicular a él. Entonces quiere decir de que
Digamos que esta fuera la recta de corto. Entonces el perpendicular, esta es la recta L. Como es perpendicular a él, y yo conozco la ecuación de la recta, yo conozco la ecuación de esa recta, puedo conocer un vector paralelo a ella. Pero un vector paralelo a ella, ¿cómo va a ser con respecto al plano? Este sería un vector paralelo a la recta, que nosotros le llamábamos verde. Pero ¿cómo va a ser con respecto al plano? Perpendicular. Va a ser perpendicular, quiere decir que el vector paralelo a la recta va a ser el vector normal que yo quiero, ¿estamos? Entonces determino el vector paralelo a la recta y ya voy a conocer su vector normal. Reescribo esas ecuaciones. Reescribiéndolas, voy a reescribir en la forma simétrica. Observen que ahí no la tenemos en la forma simétrica. Observen que 5x, 5 menos 2x, lo puedo reescribir como menos 2. Aquí ponemos esto entre esto, me quedaría x. Esto entre 5 me quedaría más. Entre menos también, ¿no? 5 entre 2, 5 medio. Me queda así, ¿estamos? Pregunta hasta ahí, con una observación. Pero esto yo lo puedo escribir como menos 2 factor de x menos 5 medios. Observen de que aquí, como no tiene denominador, se sobreentiende que es la unidad. ¿Estamos? Pero si quiero yo ahí mismo, quiero escribirlo en una forma simétrica el primer miembro. Entonces voy a dividir entre menos 2, porque el coeficiente de la x debe ser 1. Entonces, como divido entre menos 2, aquí divido entre menos 2. Y entonces me va a quedar esta situación. Aquí esa expresión 5 menos 2x. Se va a simplificar esto, ahora me quedaría menos 5 medio, ¿verdad? Partido entre más entre menos también entre menos 1 medio. ¿Verdad? Entonces quiere decir que esta ecuación, yo le primer miembro lo puedo escribir así, ¿verdad? X menos 5 medios sobre menos 1 medio, ¿verdad? Ahí tendríamos la componente X del vector normal, ¿verdad? La de la Y ahí no hay problema, la tenemos con su coeficiente 1, ¿verdad? Entonces aquí como no tiene denominador, se sobreentiende que es la unidad, ¿estamos? Y de la otra hacemos algo similar. 6z menos 1 sobre 2. Tenemos eso. Como yo quiero que el coeficiente de este sea 1, entonces voy a dividir entre 6 aquí, pero para que no se altere la expresión, divido entre 6. Observen, originalmente teníamos esto. 6z menos 1 partido entre 2. ¿Estamos? Entonces dividí el numerador entre 6 y el denominador entre 6 para que la fracción no se altere. 6 entre 6 a 1, que era lo que pretendía. Y menos 1 entre 6 menos 1 sexto. Aquí puedo sacar mitad de 2, una mitad de 6, 3, pero entonces quiere decir que el tercer miembro lo puedo escribir así, z menos 1 sexto partido entre 1 tercio. ¿Preguntabas ahí? Y ahora sí, yo ya conozco el vector paralelo que va a ser igual al vector normal. Su componente x sería menos 1 medio, y su componente y 1, ¿verdad? Y su componente z, esto que sería nuestro a, nuestro b y nuestro c. ¿Preguntaste ahí? Conociendo su vector normal del plano y conociendo un punto, puedo conocer la ecuación del plano. Entonces me quedaría x a veces factor de x menos x sub 0 más b, ¿verdad? Factor de y menos y sub 0 más c factor de z menos z sub 0, ¿verdad? Igual a 0. Sustituyendo, nuestro a sería menos 1 medio x menos x sub 0, que vale 0. Cierto. 1.
factor de y es un 0, 0. Z, un tercio. Lo silenciaron, ingeniero. Está Ingeniero, lo silenciado. silenciaron. Ingeniero, no se le escucha. Se le apagó el micro. No se le escucha, ingeniero. Ya, Ahora ya sí. estuvo. Bien, gracias. Siempre digamos ya una situación así. Observen de que yo, para no trabajar, bueno, quizás lo voy a dejar así. Aquí tendríamos menos x sobre 2 más y más z tercio, ¿verdad? Y aquí me daría, esto se va a simplificar y me quedaría menos 1, igual a 0. Pero lo usual es que cuando quiero la forma general, procuro de que el término en x quede positivo y que no hayan quebrado. Entonces voy a multiplicar ambos lados por menos 6. El paso a solo lo voy a mencionar. Voy a multiplicar por menos 6. Menos por menos da más, ¿verdad? 6 entre 2 a 3 me quedaría 3x. Menos 6 por y, menos 6 veces y. Menos por más da menos. 6 entre 3 a 2. Menos por menos da más, ¿verdad? Y 6 por 1, 6. Y 6 por 0, 0. Y entonces ahí tenemos la forma general para ese plano. Pregunta hasta allí. Una observación. Entonces, de esta forma se determina la ecuación de ese plano. Bien, ahora vamos a pasar a los gráficos de planos en 3 dimensiones. ¿Cómo graficar un plano, verdad? En el espacio numérico tridimensional, y eso lo vamos a utilizar más adelante también cuando veamos regiones sólidas limitadas por superficie, donde una de las superficies, la superficie más simple, es el plano. Un espacio numérico tridimensional. Entonces, antes de eso vamos a mencionar conceptos. La traza de un plano dado con un plano coordenado. Es la recta de intersección entre ambos, entre ellos. Es decir, entre el plano dado y el plano coordenado. Bien, entonces vamos a ver en primer lugar el caso cuando tenemos un plano cuya ecuación está dada en las 3 variables y además posee término independiente.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos un plano donde tiene las tres variables y además posee un término independiente de dichas variables? Entonces, lo que se recomienda no necesariamente va a ser así, eso es una sugerencia, que se determinen los puntos de corte del plano dado con los ejes coordenados, que ya lo vimos. Por ejemplo, cuando yo determiné el punto de corte del plano que vimos hace un momento, con el eje Z hacíamos X y Y igual a 0 y obtenía ya el punto. Y luego esos puntos de intersección con los ejes los unimos por segmentos de recta que van a ser las trazas del plano dado con los ejes coordenados. Entonces veamos un ejemplo para ilustrar la situación. Veamos este ejemplo. Por ejemplo, tenemos 3x. Ya vamos a aquí que grafique este plano, menos 3x menos 2y más z menos 6 igual a 0. Entonces venimos y lo que hacemos es, vamos a ver, tal vez no, vamos a hacer un poco. Tenemos nuestro eje Y, nuestro eje Z, nuestro eje X. Entonces, observen que, por ejemplo, yo quería determinar la intersección con el eje Y. Hacía X, hacía Y igual a 0, ¿verdad? Y despejaba para Z. Despejar para Z en esta ecuación, ¿cuánto me va a quedar el valor de Z? Z igual a 6. a 6, correcto. 6 positivo. Eso, 6 positivo. Entonces quiere decir que en 6, ahí tendríamos ya la primera traza. Aquí solo por simplicidad solo voy a poner el 6. Se supone que las coordenadas son 0, 0, 6. Ahí ya tenemos el punto de corte del plano este con el eje Z. Ahora vamos a determinar la intersección con el eje X. Hacemos Y y Z igual a 0. Al despejar para esta ecuación, ¿cuánto me da para X? Observen ahí, 3X igual a menos 6. 2. Despejar, ¿cómo me quedaría X? 2. Correcto, X igual a 2. Vengo y busco dónde está el 2 positivo y tenemos ya otro punto, el punto de corte del plano con el eje X. Y finalmente la intersección con el eje Y. Hacemos X y Z igual a 0. Al despejar allí, ¿cuánto me daría para Y? Y igual a Menos 3. Menos 3. Menos 3. 1, 2, menos 3. Y ahí tenemos la intersección del plano con el eje Z. Quiere decir que la traza, aquí voy a unirlos estos por segmentos rectilíneos. Esta sería la traza de este plano con el plano Y, Z, es decir, el plano de la pizarra. Si yo uno este punto con este punto, sería la traza de este plano con el plano XY, el plano horizontal, por decir algo, el plano de piso. Si yo uno este punto con este punto, sería la traza XZ. Y entonces ahí tenemos una porción del plano que me pedían. Tendríamos una porción de ese plano. ¿Estamos? Entonces aquí le vamos a poner así la ecuación, pero vamos a poner otra vez la ecuación. Ahí tenemos un bosquejo de ese plano. Ahora, de aquí mismo, supónganse que solo le dan esto. Esto es para aprovechar esta situación. Ustedes ven ahí en la anilla les aparecen unos ejercicios. Supónganse que solo le dan esta figura y les dicen determine la ecuación del plano. Se van a la forma simétrica. Observa dónde interseca eje X en 2. Entonces dicen, esta sería la ecuación simétrica. Esta se llama ecuación simétrica. Es similar a la simétrica que veían en la recta, en el espacio bidimensional, es decir, en el plano, la que veían en matemática 1. Ponen, estás en el eje X y lo interseca en 2. Entonces ponemos X sobre 2.
Más, observo dónde interseca al eje Y en menos 3. Entonces ponen Y sobre menos 3. ¿Y dónde interseca al eje Z? Interseca en 6. Entonces ponen Z sobre 6. Y lo igualan a 1, que es la forma simétrica. Y entonces ahí tenemos la ecuación de ese plano. Es decir, que si ustedes operan esta ecuación va a ser equivalente a esa. Es decir, a partir de esta pueden llegar a esta. Eso ustedes lo pueden verificar. En primer lugar, pueden multiplicar a ambos miembros por 6 y con esa operación van a llegar a esta. O a partir de esta pueden llegar a esta. Es decir, son equivalentes. Esa es la idea fundamental. ¿Preguntadas ahí o alguna observación? Disculpe, Sí. la ecuación simétrica salió de dividir, ¿verdad? Los resultados donde corta en X, Y y Z, ¿verdad? Correcto. Ahora, en la guía, yo les hice esto porque en la guía, ahí les va a aparecer que les van a dar la figurita, no les dan la ecuación. Entonces dicen, determine la ecuación de ese plano. Entonces lo que van a hacer es esto que acabo de hacer. ¿Estamos? Ahí van a ver unos problemas que aparecen en la guía, casi al final. Bien, veamos ahora una ecuación. Observen que esta poseía término independiente. Ahora veamos una ecuación de un plano en 3 variables que no tiene término sin término independiente. Entonces voy a variar aquí. Le voy a cambiar, este sería el otro caso. Sin término independiente, este es el otro caso. Sin, aquí era común. Ahora veamos un caso sin término independiente para aprovechar esta situación. Este es el otro caso. Cuando tenemos un plano, pero ese plano no tiene término independiente de la X, Y y Z. Por ejemplo, veamos este plano, la X menos 2Y menos Z igual a 0. Observen que ahí no tiene término independiente, para decir algo más 3, menos 11, nada, no tiene término independiente. Entonces lo que hacemos es dibujar desde sus trazas y luego la vamos a unir a un punto de una de las trazas con un punto de la otra y ahí vamos a tener un esbozo del plano. Entonces vamos a llamarle a este plano, le voy a llamar asterisco. Entonces le voy a llamarle intersecciones de este plano, que lo voy a llamar asterisco, o voy a hacer una tablita. Voy a sacar un par de trazas. Y voy a poner con el plano y aquí la traza respectiva, que es, decíamos, la intersección del plano coordenado con el plano que me dan, en este caso con ese plano asterisco. Por decir algo, yo quiero determinar la traza con el plano XZ. Para saber la ecuación del plano XZ me hago la pregunta, ¿qué variable no he mencionado allí? No he mencionado la Y. La ecuación del plano XZ va a ser Y igual a 0. Si hago Y igual a 0, me queda así la ecuación, ¿verdad? Y esta me daría la traza, esta pareja de ecuaciones. Entonces, si despejan para Z, le va a dar Z igual a X. En esta ecuación, despejo para Z. Voy a determinar ahora la otra traza con otro de los planos. Por decir algo, la voy a hacer con el plano Y, Z. ¿Qué variable me he mencionado? ¿Qué variable me he mencionado? X. Entonces, la ecuación del plano YZ va a ser X igual a 0. Hago X igual a 0 y despejo para Z. Entonces le va a quedar Z igual a menos 2 veces Y, ¿verdad? ¿Estamos? Y entonces con estas trazas puedo dibujar las trazas de ese plano y luego unirlas, ¿verdad? Por dos puntos de ella. Vamos a ver acá.
eje Z, nuestro eje X, nuestro eje Y. Pero ya algo quiero dibujar esta traza que está en el plano YXZ, ¿verdad? Es decir, en este plano, el plano XZ. Puedo dibujar dos puntos, ¿verdad? Aquí le voy a dar valores a X, ¿verdad? Mirando le voy a dar 0. Cuando vale 0, 0. Cuando vale 1, Z vale también 1. Entonces, 0, 0. 1 de las X, 1 de las Z. Bueno, vamos a hacer aquí al campeón. Ustedes lo pueden hacer mejor con una escala, con un par de cuadras. Aquí voy a dibujar esta traza. Aquí la tenemos ya. Está sobre el plano XZ. Pregunta hasta ahí. Dibujemos la otra traza. Esta está sobre el plano YZ. Le voy a dar otra vez el valor de 0. Cuando vale 0, 0. Cuando vale 1, Z vale menos 2. Damos el eje Z negativo. Vamos a ponerlo así. Cuando Y vale 0, Z vale 0, el origen. Cuando vale 1, Z vale menos 2. Menos 1, menos 2. Entonces, con estos puntos puedo trazar la otra, dibujar la otra traza. ¿Estamos? Finalmente, lo que hago es unir un punto de una de las trazas, cualquiera, ¿verdad? Excepto el del origen, porque entonces no va a quedar va a coincidir esta recta que voy a dibujar con esta. Los uno con otro punto de ella y ya tendríamos una porción del plano ese que nos dan. Es decir, del plano que tiene como ecuación X menos 2Y menos Z igual a 0. Bien. Veamos ahora un plano cuando ya no aparecen las tres variables, solo aparecen dos. Entonces vamos a poner aquí una ecuación lineal. Una ecuación lineal, es decir, donde las tres variables, la variable que aparece en la ecuación tienen un ente 1, son palabras sencillas. Una ecuación lineal en lo voy a llamar aquí, literal A. Dos variables, puede ser Y, y Z. Es la de un plano, entonces la vamos a poner, es la de un plano, para hacer este círculo. Es la de un plano paralelo o que contiene al eje asociado con la variable faltante. La variable ausente, variable faltante. Vamos a ver qué quiere decir eso. En dos variables. Bien, por ejemplo, veamos este caso. Y quizás aquí lo vamos a hacer
por el tiempo, que ya aquí puede haber escrito algo, pero lo vamos a decir mejor así en forma oral, por el tiempo, ya que no está terminando. Por ejemplo, digamos un par de ejemplos. Digamos que me dan el plano de ecuación 2x más z menos 2 igual a 0, digamos. Observen de que ahí lo que hago es, allá aparece, voy a despejar para z, para determinar la traza del plano con el plano XZ, ¿verdad? Entonces, si despejo para z, le va a quedar aquí 2, ¿verdad? Menos 2x. Y aquí le vamos a poner, la vamos a dar un valor. Observa que si lo veo en 2 dimensiones, esta es una recta, que es la traza que vamos a determinar. Entonces, no, digamos, cuando le doy el valor de, digamos, 0, aquí me daría z igual a 2, ¿verdad? Cuando vale 1, 2 menos 2, 0, ¿verdad? Me daría 0. Y con eso puedo dibujar la traza de este plano con el plano XZ. Entonces, lo que tenemos es esto. Nuestro eje Z, es nuestro eje X, y este es nuestro eje Y. Entonces tenemos 0 y 2. Sería este punto. 1 y 0. Sería este punto. Si yo lo sumo por un segmento rectilíneo, lo que estoy dibujando es la traza de este plano con el plano XZ. Observo qué variable es la que no aparece en la ecuación. ¿Qué variable no me aparece? La Y. Entonces trazo paralelas a X y Y. Voy a trazar una paralela al eje Y y aquí otra paralela al eje Y. Ustedes lo pueden hacer mejor con una escuadra. Luego, una vez que he trazado paralelas al eje Y, uno estas dos paralelas por una paralela a la traza del plano. Este plano con el plano, esta sería la traza, esta se llama traza. Como está sobre el plano XZ, le damos XZ. Entonces trazo una de estas dos paralelas con una paralela a esta, a la traza. Voy a considerar así. Y entonces ya tenemos un bosquejo del plano que queríamos. Aquí, si ustedes lo pueden graficar así punteado, pueden hacer el dibujo, indicando que esta parte no se ve, luego al plano. Entonces ahí sería la ecuación del plano. Otro ejemplo, digamos, en este caso, cuando posee variable independiente. Cuando no posee variable independiente, va a contener al eje asociado con la variable que no aparece en la ecuación. Por ejemplo, asociamos la ecuación X menos Y igual a 0. En este caso, va a obtener al eje asociado con la variable que no aparece en la ecuación. Entonces, hago lo mismo, despejo para la Y. Entonces me quede Y igual a X. Le voy a dar un par de valores. Cuando X vale 0, llévale 0. Cuando X vale 1, llévale 1. Entonces voy a dibujar la traza. Observen que esta traza, ¿en qué plano la dibujé? En el plano asociado con las variables en la ecuación. En el plano XZ, aquí está la traza. Y esta la voy a dibujar en el plano XY. Entonces la voy a dibujar en el plano horizontal, es decir, en este plano. Cuando X vale 0, llévale 0. Cuando X vale 1, Y también vale 1. Y tenemos el otro punto. Y luego, esta que voy a dibujar sería la traza de este plano con el plano XY. ¿Cuál es la variable que no aparece en la ecuación? ¿Qué variable no aparece en la ecuación? La Z.
Entonces trazo paralelas al eje Z. Si quiero, esta recta la puedo prolongar un poco más, ¿verdad? Trazo una paralela al eje Z, acá, ¿verdad? Otra paralela al eje Z, es decir, vertical. Trazo paralelas al eje. Y luego las uno de estas paralelas con una paralela a la traza. Observen que esta sería la traza XY. Entonces trazo una paralela a esta, un poco cuantita. Sí, una paralela a esta. Entonces, como me cuadra ustedes, trazan una paralela que no me salió tan bien. Ustedes ya pueden hacer mejor usando 12 cuadros. Entonces, este sería el plano vertical, que va a contener al eje asociado con la variable que no aparece en la ecuación. ¿Cuándo se da eso? Cuando no tiene término independiente. Entonces, este sería el plano de ecuación, x menos y igual a 0. Y este sería el plano de ecuación, esa que tenemos aquí. Bien, debido a que el tiempo se ha terminado, nos hicieron falta cuando aparecen x igual a una constante, y igual a una constante, z igual a una constante. Pero en la discusión van a abordar probablemente ese tipo de problemas, o cuando ya veamos regiones acotadas por superficie, por decir algo x igual a una constante, que esté acotado por un plano x igual a 7, por decir algo x igual a menos 2. Eso. Bien, entonces con esto vamos a terminar la clase.